sexualidad, ¿cuáles podrían ser los riesgos que se podrían presentar? Enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Exacto. Dentro de los derechos sexuales y reproductivos se contempla la posibilidad de ofrecer al otro, en este caso por parte del Estado, de las instituciones y de la familia, de ofrecer las posibilidades para que en el ejercicio de su sexualidad no se encuentre expuesto a estos riesgos. Por acá, libertad de fundar una familia. ¿Esto a qué nos remite? Pero entonces yo le voy a regalar también el que sigue, el 8, para que me los complemente, ¿cierto? Entonces, libertad de fundar una familia y libertad de decidir número de hijos, espaciamiento entre ellos, elección de métodos anticonceptivos y proconceptivos. No hay ninguna ley que pueda cohibir al ser humano de reproducirse, que el Estado no pueda involucrarse en ese derecho fundamental de poder procrear, reproducir y que la sexualidad sea para ese fin. La segunda, el número de hijos, igualmente, esto complejo más a los derechos, a lo que una nación, un Estado pueda elegir por una persona. Por encima de eso está el derecho a tener libertad no solamente de la relación sexual, sino cómo quiere ejercerla y la conformación de la familia. Y me voy a centrar en algo que dijo la compañera y es nuestro contexto. Este planteamiento que le hacía a él, pongámonos en este panorama. Resulta que yo vivo con mi mamá, con mi papá, mis hermanas, entonces mis hermanas se casaron, mis hermanos se casaron, y dicen, bueno, Carolina, ¿y usted cuándo va a formar su familia? Y yo digo, no, pero es que yo no, eso no está dentro de mis intereses, yo quiero otras cosas. Y empieza la familia. No, pero es que eso no puede ser. Pero es que una mujer tiene que casarse y tiene que tener hijos. ¿Cómo así que usted no quiere tener familia? No, vamos a llevarla a donde el psicólogo para ver qué es lo que le pasa. Y le dicen entonces al tío, a la tía, a fulano y a perengana, hable con ella para que la aconseje. De pronto en el caso de un hombre es más aceptable hasta cierta edad, de acuerdo a nuestro contexto cultural. Resulta que cuando hacemos eso estamos siendo irrespetuosos con los derechos sexuales también de la persona. Porque hay situaciones que están validadas desde el contexto, pero que pueden atentar contra los intereses de cada individuo. Ahí en lo que mencionas, la violencia sexual está directamente relacionada con la violencia de género. En el caso de Colombia, tenemos una alta tasa de violencia de género y pues ha habido toda una movilización femenina respecto a eso y la presión psicológica a la que es sometida la mujer en Colombia frente no solamente al tema de los hijos, sino también a la relación sexual con la pareja, y viene también de digamos, una tendencia machista en nuestra población masculina hoy por hoy, a lo mismo que en México, por ejemplo. Entonces, está en este momento, yo diría, respecto a lo que estás diciendo, en el mismo lugar de importancia, violencia sexual y violencia de género en Colombia. Hay un tema que lo discutían un grupo. Hay un tema que hemos discutido también a nivel de salud mental, ¿sí? Sí, tenemos derecho a formar una familia, a elegir el número de hijos, pero cuando yo tengo por genética una enfermedad mental, cuando yo soy síndrome de Down y necesito, a pesar de que sea independiente y trabaje y tenga una edad, y en muchos contextos sociales yo como síndrome de Down me independice de mi familia, siempre necesito cuidado. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos en las sedes muchas mujeres que tienen enfermedades mentales de base, enfermedades que no van a curarse, pero a las cuales el tema de cuidarlas frente a la procreación, de tener acceso a una limitante para que puedan ser mamás, no se aprueba, porque tienen derecho a la fertilidad, porque tienen derecho, sí lo tienen, pero cuando no soy cuidador ni de mí mismo, sino que requiero quien me cuide y me proteja, es el mismo contexto. Claro, y en algunos tienen una situación de interdicción a partir de un diagnóstico, en otros casos no se tiene, pero hay algo que no podemos perder de vista, y es que si bien esta persona adulta tiene unos derechos sexuales y reproductivos, ese futuro niño tiene unos derechos como menor, y habría que evaluar ese derecho a la calidad de vida, calidad de vida y ambiente sano.
empezando por allí y continuando con otros. Digamos que a nivel legal la discusión es muy amplia, ¿no? Y desde todos los niveles. Pero el argumento en el acompañamiento con este tipo de personas va más allá de ese derecho de este individuo y empezar a mirar ese derecho de este individuo menor, donde el menor de edad tiene unas garantías que sobreponen los derechos de nosotros los adultos. En la intervención de la compañera pues retomó varios de los elementos que estaban aquí presentes para ver. Derecho a disponer de comunicación familiar para tratar temas de sexualidad. ¿Qué nos puede decir la compañera frente a este derecho? El derecho de tener una comunicación familiar, yo pienso que va muy acorde con el ejemplo que usted nos colocaba anteriormente al respecto de poder ser libre, de tener una expresión, una libre expresión dentro de mi contexto familiar, de si decido o no tener hijos, cuántos hijos puedo decidir, a qué edad puedo hacerlo, y a que mi familia me apoye y me aporte dentro de ese proceso como tal, no solamente desde el conocimiento, la capacidad de conocimiento que mi familia o mi contexto familiar me pueda aportar, sino también desde tal vez un apoyo externo, tal vez un apoyo a nivel psicológico o nivel psiquiátrico. Ella manifiesta que además del apoyo familiar podría ser pertinente un apoyo externo. Es muy pertinente tener en cuenta que en muchas situaciones la familia se ve limitada, no por ausencia de una buena intención, sino por carencia de herramientas que le permitan, uno, orientar al otro, dos, reconocer que ese otro requiere una orientación, porque a veces pensamos que así es, no lo hacemos creyendo que está mal, lo hacemos pensando que así es, porque tradicionalmente se ha venido dando pues en la familia el manejo de esa forma. Porque estamos haciendo énfasis en estos elementos de los derechos sexuales y reproductivos y no entramos a revisar de una vez desde el tema penal cuáles son los tipos de violencia, cuáles son las violencias que están tipificadas como delito. Pues como les decía al inicio, el énfasis es psicosocial, donde nosotros estamos trabajando en contextos comunitarios, estamos pues trabajando con grupos familiares, estamos trabajando con una población específica. Y el reconocer estos, porque al igual que mencionábamos ahora el tema de la comunicación, no tienen una conciencia acerca de él. Difícilmente yo voy a poder ejercer una garantía sobre lo que yo no conozco o no sé si hace falta. Pongámonos en este escenario. Yo soy Carolina, de 5 años, digamos que y de 5 años, entonces estoy en mi contexto inmediato de socialización primaria, donde yo ahorita sé que soy Carolina porque a mí me decían Carolina. Pero si de pronto a mí me decían, es que usted no sirve para nada, y es que usted, pues yo soy la que no sirve para nada. Entonces ahí empieza a afectarse la valía que yo tengo, no, pues yo no sirvo para nada. Resulta que de esta socialización primaria pasé acá a mi socialización secundaria y yo llegué al colegio con la creencia de que yo no sirvo para nada y me encuentro en un contexto educativo donde está aquí la profesora y nos tiene a todos nosotros de estudiantes, entonces Carolina, ¿usted hizo la tarea? No, pues Carolina no la hizo. Entonces la profesora le dice, no, es que definitivamente usted nunca cumple, usted no es capaz de hacer las cosas. Aquí ella me está reforzando que yo no sirvo para nada. La profesora pues tiene una cantidad de estudiantes muy grande y difícilmente se va a detener. Los profesores me disculpan, yo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Se va a detener a indagar acerca de mis situaciones particulares y poder hacer un refuerzo acerca de eso. Resulta que bueno, ya yo crecí, pasé por los 15, los 20, etc. Entonces acá yo me enamoré de él. Ay, qué guapo. Entonces yo me enamoré de él. Entonces resulta que él a mí me trata muy mal. Pero yo hace tiempo quería tener un novio y no había conseguido ninguno hasta que él me hizo caso. Y es que claro, yo cómo iba a conseguir si es que yo no sirvo para nada, yo no soy capaz de nada. Y antes, pues si él se fijó en mí, pues no importa cómo me trate, porque si yo me voy de aquí, 1000 situaciones, unas afortunadas y otras no, pero entonces desde el punto donde yo estoy parada, las afortunadas van a ser suerte y las desafortunadas es porque yo soy incapaz o porque me lo merecía. Entonces en mi vida de pareja, las decisiones no van a estar
no van a pasar por el filtro de lo que yo quiero, deseo, considero justo para mí, sino en este caso por la necesidad para poder permanecer al lado de esta pareja. Cuando intervenimos desde nuestra moral y desde nuestras costumbres. ¿Sí? En un momento dado, cuando las personas nos manifiestan actividades que realizan, ay, es que yo vengo y le cuento acá a mi profesor, es que yo hice un trío con mi novio y una amiga de él. Y entonces inmediatamente entramos en el plano de la censura. En un ejemplo como este, los aspectos que tendríamos que evaluar es qué la motivó a acceder o si accedió y propuso, es decir, cuál es la motivación, no el acto en sí como tal. Porque la vulneración podría estar, por ejemplo, en una presión del novio para realizar la actividad, si es el caso, pero podría darse también que no exista ningún tipo de presión, sino que sea una elección y es completamente válido. A veces, exactamente, y es muy complejo a veces separar nuestros prejuicios, nuestras costumbres y nuestras creencias y entramos a mirar a la luz de estos a la población que estamos acompañando. Y es precisamente allí donde donde podemos llegar a ser vulneradores y siempre debemos estar pasando por el filtro de hasta dónde estoy hablando desde mi profesión y hasta dónde estoy hablando desde mi posición personal. Bueno, dentro de los derechos sexuales, digamos que hay otros, pero los que hemos mencionado nos permiten de alguna manera también irlos recogiendo. Si bien en el tema de derechos se nos habla de igualdad, también hay que tener en cuenta la diferencia. Es decir, tenemos igualdad de derechos, pero derecho a que se nos haga un abordaje diferencial de acuerdo a nuestra situación y condición. Esto en razón de la edad, de la raza, sobre pues de todas las prácticas culturales que implica la parte étnica, pero sobre todo en tema de género. La compañera en un momento dado hizo mención acerca de que hablar de violencia, para hablar de violencia sexual hay que hablar de violencia de género, y es precisamente porque la condición de ser mujer nos pone en una situación de vulnerabilidad frente a las otras personas. En algunas discusiones se plantea que el solo hecho de pensar en la diferencia ya es discriminación de pensar que la mujer requiere un trato diferente o preferencial, pero realmente la necesidad de que se generen capítulos específicos para abordar la violencia de género, pensando específicamente en la violencia hacia las mujeres, es producto de la realidad que estamos viviendo. Ahora acá, más la compañera, van a escribir en esa hojita una característica de los hombres, física o emocional o de actividades a realizar, una característica de los hombres. Y las personas de acá van a escribir en esa hojita una característica de las mujeres, bien sea una característica física, una característica como... ¿Son fuertes? No, hay mujeres que son fuertes físicamente. No. ¿Hay hombres que son apasionados? Sí. ¿Las mujeres son delicadas? No todas. ¿Hay hombres delicados? ¿Qué notan ustedes aquí con ese ejercicio? Hagamos las conclusiones. No, porque este lo revisamos y se quedaba acá porque identificamos que es inherente a la mujer únicamente. ¿Qué identificamos? Varias cosas. La primera de ellas es que tanto hombres y mujeres tenemos similitud en las características, que no podemos tipificar o asociar ciertas características a hombres o a mujeres porque finalmente ambos las tenemos. Pero el ejercicio también puede observar que esas construcciones o esas ideas, esas características son las que socialmente hemos aprendido. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, el sexo nos lo da la parte biológica. Yo nazco con pene o con vagina o con ambos en el caso de las personas intersexuales. El género lo determina la cultura.
Todas estas son características culturales que le atribuimos, unas a los hombres, otras a las mujeres, pero no son inherentes desde el nacimiento, sino que son construidas a partir de la socialización precisamente por esas atribuciones que hacemos. Y en su interior pues estamos haciendo referencia a una estructura interna en el aparato reproductor que permite que las mujeres puedan, que los hombres no, y pues otras características que hemos venido mencionando. Esas son las que determinan el sexo. A partir de esas características yo digo, ¿soy hombre o soy mujer? Biológicamente hablando. Bueno, soy hombre, soy mujer o soy intersexual, que es lo que cotidianamente referimos como hermafrodita, y que pues, es la persona que cuenta con características físicas sexuales de hombre y de mujer. Cuando basadas en género se validan precisamente desde las posturas que asumimos y que no son y que se van difundiendo de generación en generación a partir de lo que consideramos que es válido para los hombres y de lo que consideramos que es válido para las mujeres. Por ejemplo, culturalmente se dice que para las mujeres es válido quedarse en su hogar realizando los oficios, haciendo los alimentos, mientras el hombre trabaja y es el que debe encargarse más de la parte económica del hogar. Digamos que en estos momentos se han presentado unas transformaciones frente a esa situación. No obstante, es muy marcada la atribución de las responsabilidades del hogar a la mujer, por ejemplo, porque generalmente la mujer que trabaja también se ocupa del hogar, lo que en muchos casos no hace el hombre que trabaja, y cuando lo hace es que él es más lindo porque él ayuda, ¿no? Él me colabora bastante. Él ayuda a veces en las cosas de la casa, y por eso es lindo, lo que nos da por sentado de que no es una obligación, sino que el hombre es demasiado generoso y pues contribuye con las labores del hogar. No quiero que los hombres se sientan atacados, estamos hablando pues de una generalidad que se manifiesta en nuestra cotidianidad, aplaudiendo de pronto las diferencias que... Pero sí hemos a nivel social trascendido a otros oficios. Ya vemos más mujeres dedicadas, por ejemplo, a la mecánica, a cambio de llantas, a montar llantas, al fútbol. Hemos visto que ha trascendido también esa parte. En la enfermería, ya se ven más enfermeros, ya no se ve tan femenino ser enfermero, enfermera. Secretarios. El cuidado de los hijos o del cuidado de los niños que se refiere Sonia, es muy marcada esa problemática en los estratos 1 y 2, sobre todo pues uno que ha trabajado con comunidad, uno se da cuenta que dependiendo del estrato social de la persona hay ciertas creencias en la demarcación de la diferenciación de roles frente al cuidado de los hijos, y la misma mujer lo asume y digamos que lo lleva con cierto orgullo, ¿no? Y yo soy madre soltera, por ejemplo, y yo soy la cabeza de hogar y yo soy una berraca porque yo respondo por sí, sabiendo que pudo haberle colocado una demanda al padre del niño por alimentos y no lo hizo, simplemente por darse ese lugar. Sexuales o transvestis, las personas que consideramos y señalamos como diferentes. Y de hecho, el índice de violencia frente a las personas, no solo homosexuales, porque cuando una persona tiene una orientación sexual o homosexual, pues no es evidente, pero cuando una persona asume una posición de género donde empieza a hacer transformaciones en su imagen, se hace visible y hace que esta persona sea blanco pues, de situaciones de discriminación y situaciones de violencia. La orientación sexual pues está dada por la forma en que la persona se impulsa impulsa su deseo sexual y afectivo. La orientación sexual no está específicamente relacionada con el género, es decir, una persona puede tener una orientación sexual o homosexual en el caso de un hombre y optar por autorreconocerse como hombre, o en el caso de una mujer y optar por autorreconocerse como mujer,
pero también puede tener una orientación homosexual y reconocerse como del sexo opuesto, del género opuesto. De enfoque de género estamos en deuda con las personas que son transgénero, porque básicamente nos hemos ocupado de explorar las problemáticas relacionadas con la mujer y desconocemos o invisibilizamos de alguna forma la presencia y las necesidades de las personas que para nosotros no son hombres ni son mujeres y no sabemos qué es y no entramos a respetar, digamos, el reconocimiento que ellos hacen. ¿Ustedes manejan programa de internado? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los programas de internado, la situación puede llegar a ser muy compleja. Cuando se nos presente a alguien que en su documento de identidad diga que es hombre, pero que se autorreconozca como mujer, entonces entramos a decir, bueno, ¿y esta persona dónde lo ubicamos? ¿Va con los hombres o va con las mujeres? Pero es que si va con los hombres tiene estas implicaciones y si va con las mujeres tiene estas otras implicaciones más. Entonces allí surge el interrogante frente al posicionamiento de las personas transgénero y el reconocimiento que la sociedad está haciendo frente a ellos. Esto lo aterrizamos en un ejemplo cotidiano de la institución, pero si nos vamos a un tema del país nos encontramos que la situación es la misma o aún mucho más compleja, porque las personas transgénero se encuentran en el sin lugar, están todo el día a día luchando para poderse posicionar y ser validadas. El enfoque de género cuestiona y transforma los imaginarios, mitos, creencias y actitudes y prácticas que invisibilizan y normalizan las violencias basadas en género. Pues esto va de la mano con todo lo que hemos estado discutiendo y desde antes del ejercicio, y es que hay situaciones que pasan a ser cotidianas, que por eso se normalizan y no se identifican como si fueran violencia. No, pues que él le pegó porque ella se la hizo. Ah, pero algo tiene que haber hecho ella porque un señor no le va a ir pegando a la esposa así porque sí. Ahora, también hay situaciones en las que la víctima puede ser el hombre, que de alguna manera estas pasan a ser invisibilizadas por el mismo interés de la víctima de que no se divulgue, porque puede llegar a sentirse avergonzada. Y hablamos no solo de violencia desde lo físico, sino situaciones. Alguien me decía alguna vez, un hombre me preguntaba, hablando del tema de violencia de género, él me preguntaba si una situación que a él le había pasado era violencia o no era violencia porque él tenía la duda. Entonces él me dice, mi exmujer, cuando yo la acompañaba a hacer el mercado porque quería pues ayudarle a cargar las cosas y todo, me decía delante de la gente, pero es que usted no debería estar acá haciendo esto. No sé si es que quiere controlar la plata que yo me gasto, pero venir a hacer mercado es cosa de mujer y usted vaya a hacer cosas de hombre. Y él me dice, yo me sentía muy mal, pero no era una relación de un tema de muchos apegos, yo me sentía muy mal porque a mí me gustaba hacerlo todo con ella y ella siempre me trataba feo delante de los demás y la gente, los conocidos se reían porque era en un pueblo además, se reían porque estaban en entredicho mi hombría. Antes de vivir juntos, cuando éramos novios, que ella tenía una situación económica difícil, yo le compraba mercado y se lo llevaba, y ella me decía, es que usted por qué compra las cosas, usted tiene que traerme la plata a mí, porque las mujeres somos las que sabemos comprar. Entonces me preguntaba, ¿eso es violencia? Y lo curioso es que ya se había separado y habían pasado muchos años, pero fue una situación que a esta persona le dejó muy marcada, y era la primera vez que se atrevía a hablar de la situación, porque pensaba que a la luz de los ojos de todo el mundo era una bobada, pero era algo que a él le había marcado mucho y le había generado mucho malestar. Incluso esta relación, de acuerdo a lo que él me cuenta, se termina porque ya ella lo agrede físicamente con un cuchillo después de como de 2 años de convivencia. Entonces uno ahí supone otras cosas que podrían haberse generado. Entonces el solo hecho de que un hombre se pueda sentir vulnerado y sienta temor de manifestar cómo se siente por las críticas que puedan generarse en torno a eso, pues ya hay una situación de violencia frente a esto. Cuando una mujer
a pesar de todas las situaciones pues, que ocurren, parece que tuviéramos el derecho a poder por lo menos llorar, expresar o quejarnos acerca de lo que nos pasa, acerca de lo que nos hacen, pero para los hombres esto resulta ser pues, mucho más complejo. Entonces el tema de violencia de género se ha centrado muchísimo en revisar las condiciones que afectan a la mujer, pues por todo lo que hemos estado conversando a lo largo de la clase, pero es importante también en nuestros procesos de acompañamiento empezar a indagar acerca de estas situaciones con los hombres y pues con las personas transgénero empezar también a procurar la visibilización de sus situaciones. Desde el enfoque de género se promueve la denuncia y el rechazo social de cualquier forma de violencia, no culpabiliza a las víctimas y responsabiliza a los agresores. Esto es clave. A veces, desde nuestro lenguaje, entramos a validar y en muchas ocasiones, sin que sea la intención, estas situaciones. No, es que él me pegó, ay, ¿y por qué usted qué hizo? ¿Sí? Así nosotros de pronto no estemos queriendo cuestionar a la persona o justificando de alguna manera desde el lenguaje, lo estamos validando porque asumimos cuando hacemos este tipo de preguntas que hay algunas situaciones que justifican que se pueda ejercer la violencia basada en género. Hay una parte interesante y es la de involucrar a los hombres como actores claves para el rechazo de las violencias, porque de pronto desde el tema de los talleres, de las intervenciones, nos centramos mucho en poder empoderar a las posibles víctimas, a las potenciales víctimas, a las personas que ya han sido víctimas. ¿Y qué pasa con el agresor? Porque es importante tener en cuenta que los hombres no son agresores porque sí. ¿Sí? Pues hay casos específicos de patologías, situaciones, etcétera, etcétera, pero el hecho de que sea frecuente y sea común de que algunos hombres golpeen a sus mujeres o ejerzan cierto tipo de presión sobre ellas, al estar validado por la cultura, en algún momento se vuelve invisible. Y es que el señor puede estar pensando que esa es la forma, ¿sí? Porque así creció, porque en su núcleo familiar era igual, porque considera que es el hombre que tiene poder. Y en un momento dado incluso puede llegar a ser que esta persona se sienta mal en el ejercicio de esas acciones, pero no conoce otra forma de relacionamiento. Entonces vale la pena pensarse también en las intervenciones con eso. Conocí un caso una vez de un profesor de la Universidad del Pacífico en Buenaventura que estaba gestando un movimiento de nuevas masculinidades, pues en un contexto tan machista como es el contexto de Buenaventura. Desafortunadamente le perdí el rastro y no me di cuenta en qué quedó el proceso, pero me pareció una iniciativa pues muy significativa para poder entrar a hacer esos cambios. Y no solo desde la perspectiva del hombre como agresor, sino del hombre como parte activa de una sociedad. Cuando se habla de violencia de género, no es que este esté solo involucrado si es agresor, y si no, entonces no tiene nada que ver con el tema, porque se ha procurado empoderar a las mujeres víctimas o no para ser solidarias con. Y de pronto el hombre se tiene en cuenta en el panorama si es el agresor, de pronto, eso que generalmente no se hace. Y si no, entonces no tiene nada que ver, pero resulta que como parte activa de la sociedad todos tenemos. Violencia contra las mujeres por sus características. Ley 1257 de 2008. Física, psicológica, sexual, matrimonial, económica, por el contexto, ámbitos privados, intrafamiliar, doméstico, ámbitos públicos, espacios laborales, educativos, comunitarios, calle, medios de transporte, conflicto armado, entre otros. Marisela le dice a John que ella quiere trabajar, entonces John le dice, no, pero ¿cómo así, Marisela, si yo aquí le doy todo? Esos son ganas de irse para la calle, ¿quién sabe hacer qué? Usted quédese aquí en su casa y a usted no le falta nada. Entonces, no, pero ¿cómo así? Es que yo tengo derecho, yo quiero trabajar. Entonces yo le dice, le pega pues unas cuantas cachetadas y le dice, no señora, y además usted quién le va a dar trabajo si usted no sirve para nada. Entonces ella dice, no, pues si yo no puedo trabajar, yo me voy porque yo no me voy a quedar con usted. Entonces viene el compañero y le abre el closet, le saca la ropa y se la quema y le dice, sí, si te vas a ir de aquí no te vas a llevar nada porque todo lo que tienes te lo he comprado yo. Y entonces además resulta que ella tiene sus ahorros y viene él y le saca la plata de la alcancía y le dice, ¿y ahora con qué te vas a ir
si no tenés plata, vos no tenés nada, vos sin mí no sos nada. Entonces, bueno, allí tenemos violencia física, en el golpe, violencia psicológica. La violencia psicológica pues está implícita en todos los tipos de violencia. Ay, me faltó una. Y además entonces él le dice, no, y vos a mí ni me cumplís como mujer y tus ganas de irte para la calle, seguro vas a buscar de otro. Y la toma por la fuerza y ella le dice, no, pues yo no quiero estar con usted. No, pero es que usted es mi esposa y tiene que cumplir con su deber porque en la Biblia dice. Entonces él tiene relaciones con ella a la fuerza. Ahí ya completamos. En el tema del patrimonio, la ropa es su patrimonio porque son sus objetos, son las cosas que ella tiene. Esto en un caso más cotidiano, porque también se genera a veces con propiedades, donde yo manipulo a la otra persona con que es que si te vas te quedas sin casa porque esta casa la compré yo. Entonces a través del ejercicio de esa violencia patrimonial yo hago que el otro se quede a mi lado. En los ámbitos privados, desde el ámbito privado se presenta pues la violencia intrafamiliar o violencia doméstica, y en el ámbito público se estima violencia en el campo laboral, educativo, comunitario, calle, medios de transporte y conflicto armado, entre otros. Digamos que estos son los elementos que se tuvieron en cuenta para entrar a redactar la 1257. Esta ley se inspiró en un modelo chileno que allá empezó a dar muy buenos resultados en el momento que se empieza sobre todo a hacer empoderamiento de la comunidad frente a la violencia de género, porque resulta que anteriormente pasaba todo eso. Entonces Marisela se iba para la inspección y le decía al inspector, ay vea, yo vine a ponerle una denuncia a mi marido porque me ponía la denuncia. Entonces luego John llegaba llorando y con un ramo de flores y con unos tragos encima, y entonces se arrodillaba y le decía, mami, yo no lo vuelvo a hacer, mami, perdóneme, yo no sé a mí lo que me pasó, yo me enloquecí, pero yo le voy a dejar que usted trabaje, que usted estudie, todo lo mío es suyo, esto no vuelve a repetir. Entonces le decía, ay, tan lindo, no, es que yo también me pasé, yo fui muy agresiva con él, entonces, papi, yo no quiero, no, vamos a vivir juntos por siempre. Entonces ella iba para la inspección y retiraba la demanda. Entonces se iban y la situación volvía a pasar y de pronto la siguiente vez ya Marisela ni contaba el cuento porque... Entonces resulta que aquí la compañera es prima de Marisela, entonces ella veía que la situación era muy repetitiva y ella iba a poner una denuncia y le decían, pero es que eso no le corresponde a usted, tiene que ser la víctima, tiene que ser la persona agredida, usted deje de meterse en las cosas que no le corresponden y mejor vaya para su casa. Resulta que a partir de las 12:57 ya la vieja metiche puede ir y poner la denuncia, ¿sí? Porque se evalúa que la víctima, por estar en esa situación, puede no llegar a identificar, no tiene la capacidad de discernimiento para poder identificar que es una situación de peligro, y como está permeada, digamos, por un vínculo emocional que tiene con el agresor, pues eso le va a dificultar más hacerlo. Entonces, a partir del 2008, ya cualquiera de nosotros que se entere pues, de una situación puede ir y poner la denuncia. A veces nos limita el no, es que pelea de marido y de mujer, uno no se mete, porque luego ellos se arreglan y el que queda ahí comprometido es uno y uno queda mal. Pero pues ahí la pregunta, digo yo, que uno se debe hacer es ¿qué es más importante? ¿No quedar mal con el otro o de pronto después tener el cargo de conciencia de que pudieras haber hecho algo y ya cuando se murió pues ya no hay nada que hacer? Y se fue la amiga para la tumba y el amigo para la cárcel y entonces se fue feo. En la parte del ámbito público ha sido muy sonado últimamente, sobre todo el tema de los medios de transporte, pues con estos medios masivos que tenemos, el Calle Mío, el Transmilenio, que se prestan muchas situaciones para agresiones camufladas. Entonces era algo que anteriormente no se le asignaba, digamos, el valor que podía tener, porque es que eso es un accidente, pero es que ahí es muy difícil identificar qué está pasando. De hecho, pues todavía es muy complejo poderlo identificar, pero por lo menos ya se puede sentar una voz de manifestación en contra de esto y sentar una posición.
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona. Muy bien. Aquí, para ir revisando por parte de la definición, cuando hablamos de los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, devolvámonos en el ámbito público a la calle. ¿Sí? Resulta que ahí hay muchas posiciones encontradas, porque dicen, no, es que entonces ya no se les puede decir un piropo porque eso es violencia. En otros tiempos uno les podía decir cosas bonitas y no pasaba nada, pero ahora no se les puede decir nada a las mujeres porque entonces ya lo quieren denunciar aún. Yo quiero que ustedes me cuenten qué piensan, los hombres, que los caballeros tienen mucha razón, ¿no? Hay piropos que son muy bonitos y puede estar la intención de halagar a la mujer, pero resulta que yo puedo ser el señor que va por la calle y te veo a la muchacha y le digo, uy, si la belleza fuera pecado no tendría perdón de Dios. Entonces el pecado, exacto, el piropo como tal es hasta bonito. Pero ¿cuál es el gesto con el que yo me dirijo a la persona, a dónde la miro? Y a veces lo tocan a uno en la calle, ¿no? Y el tono. Exactamente, y la proximidad de la persona que te lo dice. Entonces, digamos que para entrar a evaluar la pertinencia o no de un piropo vendría a ser muy subjetivo, porque si pongámonos en el escenario de que la muchacha puso una denuncia por el piropo, entonces el señor va a decir, pero es que yo solo le dije si la belleza fuera pecado, usted no tendría perdón de Dios. Entonces uno evalúa y dice, pues sí, eso es un piropo hasta bonito. No, pero es que me lo dijo de forma morbosa. ¿Y cómo es forma morbosa? ¿Y cómo puede usted justificar eso? La ley apunta más es a proteger esa situación emocional para no incurrir en una situación de vulneración. ¿En qué sentido? Resulta que yo puedo pasar por la calle y a mí me dijeron el piropo asqueroso y me generó malestar en un momento y lo solté y seguí. Pero dependiendo de cómo haya sido mi historia de vida y dependiendo de mi autoestima, yo puedo entrar en una serie de situaciones que van a tener una incidencia en otros aspectos de mi vida. Por ejemplo, cuando la compañera dice ese piropo que yo me monto en ese caballo porque es grande, yo me siento plenamente identificada porque soy una mujer grande y tienden a uno a decirle muchas cosas. Entonces, hubo un momento cuando era adolescente, sobre todo, que yo decía, a mí no me gusta ser así porque llama mucho la atención. Yo preferiría pasar y que no me vieran porque creo que siempre voy a estar expuesta a este tipo de situaciones. Y esto se dice fácil, pero realmente cuando se va procesando en el cotidiano, y más cuando uno empieza a indagar con las compañeritas que de pronto son de una contextura menuda y son más pequeñas y pues no son tan exuberantes, entonces no, pero a mí no me dicen nada o a mí esto y lo otro, entonces uno empieza a sentirse inadecuado y ese sentimiento de inadecuación va a tener una incidencia en otros espacios que nosotros podamos estar. Pues está por ejemplo el caso de la muchacha que puede haber tenido una experiencia de abuso sexual y cualquier aproximación no autorizada le pueda generar a ella una señal de alerta y ponerla y hacerle pensar que está en una situación de riesgo. Resulta que yo puedo ser el señor y puede ser un tipo de piropo que a él le parezca chusco y le parezca bonito de acuerdo a las personas con las que socializan, pero exactamente de acuerdo a su contexto, pero que para otras personas pueda llegar a ser muy agresivo. Ese es, digamos, el tema con los piropos en la calle. De hecho, hubo un caso en Bogotá que lo presentaron en las noticias donde un señor lo judicializaron por un piropo. Ahí el tema es que la muchacha que él piropió era abogada y estaba pues muy metida en los temas de género y había testigos, entonces ella logró que el señor tuviera una condena, pero eso no es lo usual generalmente, porque la persona que recibe el piropo se siente agredida, pero no es muy consciente de que eso es una agresión, o sea, la persona se va con el malestar, pero no es muy consciente que frente a eso sobre todo porque eran mujeres, hablando de mujeres que habían sido abusadas. Incluso algunas de las chicas participantes al parecer habían tenido una experiencia de abuso sexual en un momento, pero el caso de ella no fue justificado porque ella estaba desprovista de acompañamiento y de protección y fue en su casa, mientras
que a la mujer que le ocurriera una agresión sexual en la calle porque se esté vistiendo con un escote o porque se esté con una minifalda, un short, algo pues muy revelador, está buscando lo que no se le ha permitido. Este tipo de situaciones nos llevan a hacer que la víctima se revictimice, porque además de sufrir la experiencia de la violencia sexual, de la violencia en el acto sexual, está experimentando la violencia a partir del señalamiento de las otras personas que le hacen sentir responsable pues, de esta situación. Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor. Leyes. Aquí hay un tema importante y es el de la coerción psicológica, porque si bien nos encontramos a veces con situaciones y en las situaciones de protección seguramente se evidencian más que en otros espacios, donde hay una situación sexual de un adulto con un menor, dicen no, pero es que él quería o ella quería porque siempre le gustaba, porque mantenía atrás de él, entonces ¿cómo viene a decir ahora que lo abusaron si es que ella mantenía atrás? Y resulta que ella tiene 12 y él tiene 30, por decir algo. Entonces, si bien pueda que no se haya utilizado una fuerza física y haya un consentimiento por parte de la víctima, se estima que hasta antes de los 14 años la persona no cuenta con unos elementos psicológicos que le permitan entrar a tomar decisiones frente al ejercicio de la vida sexual. Los tipos que están penalizados de violencia sexual, encontramos la violación, que se refiere específicamente al acceso carnal en contra de la voluntad, actos sexuales abusivos, otras aproximaciones sexuales que no incluyen penetración, trata de personas, explotación sexual, que ahora lo vamos a revisar más en detalle, y violencia sexual en el marco del conflicto armado. De la violación también vale la pena estimar cuando la persona está puesta en incapacidad para resistir. Sí, lo que popularmente escuchamos, no, estaba en una discoteca, conocieron unos tipos y le echaron algo en la bebida y se fueron a acostar con ellos. Entonces lo que dice, no, pero ella accedió, ella dijo que sí. En el video se puede ver que ella iba consciente, que salió con sus propios medios, pero pues resulta que estaba bajo el efecto de alguna sustancia. Allí ya se incurre en un delito. En el caso de los menores de edad, pues contemplamos las mismas categorías, pero además está el abuso con la persona incapaz de resistir, que es diferente al puesto en incapacidad. Cuando hablamos del puesto en incapacidad, es la persona que yo genero alguna acción para que la víctima no pueda resistirse. Y en este caso hablamos, por ejemplo, del tema de la discapacidad, cuando la persona, de acuerdo a sus características, a sus condiciones específicas, sería muy complejo que pueda resistirse frente a una agresión. Con el tema de la trata de personas, inducción a la prostitución, explotación de prostitución ajena, matrimonio servil, donde a veces es como muy complejo llegarlo a identificar. Pero entonces resulta que yo quería conseguirme un novio y me metí a internet. Entonces conocí a Pepito Pérez, que vive en Brasil. Entonces Pepito me dijo, no, véngase para acá y nos casamos. Entonces me fui, de verdad nos casamos con todos los documentos oficialmente, legales, etc. Pero él allá me quitó mi pasaporte, me encerró en la casa, me puso a hacer todos los oficios de la casa, a tener relaciones sexuales en el momento que lo desee. En mi esposo sí, pero es un matrimonio de servidumbre porque están en unas condiciones donde se toma por esclava a la persona. Proxenetismo con menor de edad, pues es claro, hay un tema bien interesante con esto de la pornografía con menores de 18 años. Resulta que yo estoy chateando con un muchacho, no, este muchacho es papacito, entonces
Yo le dije, papi, mándame una foto a 100 años menor, y él me la mandó, y yo dije, ay, yo también le mando, entonces nos mandamos un montón de fotos. Entonces después vino la mamá del muchacho y dijo, es que él es menor de edad, y mire, está el celular de prueba, que ella se está mandando fotos con él. Entonces yo digo, ay, yo no sabía que él era menor de edad, porque él parece como de 20, como así, ¿cuántos años tiene? No, es que él tiene 16. Le digo, no, pero ya es mayor de 14 años, entonces él sí ya tiene la capacidad de decidir. Resulta que la tipificación está hasta los 14 años como menor, pero también está tipificada como otro delito, pornografía con menor de 18 años. Entonces yo digo, no, pero es que yo no la utilicé para difundirlo a nadie, eso era de consumo interno, por decirlo de alguna forma, era que él y yo nos mandábamos las fotos. No, ahí me enjuecé, nada que hacer. Y digamos que en estos momentos, con las alternativas que nos ofrece la tecnología, es un tema bien complejo de manejar, porque hay personas que no miden, digamos, las consecuencias pues, de las situaciones y podrían verse sin querer implicados en estas situaciones. Y el hecho de desconocer la edad de la víctima no implica que no se le vaya a culpabilizar por ello. Turismo sexual, que al parecer está tomando muchísima fuerza en nuestro país, donde se hace ya paquetes turísticos, donde la finalidad, o si no es la finalidad, por lo menos el acompañamiento, tiene que ver con personas generalmente menores de edad que proporcionan servicios sexuales al turista, pues que